Aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un video más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y bueno, en verdad espero y la estén pasando genial, chicos, porque miren, el día de hoy pues les tengo preparado, les voy a hablar del nuevo mutante que se aproxima al juego, chicos, el llamado Tecno Caracol, chicos. Este mutantito, ya saben, Caracolito. Vamos a hablar de él, chicos, vamos a mencionar sus estadísticas, obviamente lo analizaremos, que eso es lo que conlleva, y su recomendación de orbes. Y tal vez al final hagamos unas comparaciones, tal vez con otros mutantes similares a su combinación de genes y obviamente a habilidad, chicos. Así que todo de eso hablaremos porque, como ya saben, este mutante llegará este día viernes 1 de abril, creo que no me equivoco, o es 31 o 1 de abril, chicos, pero llegará este viernes a un precio en su versión básica de $10 y 3000 de oro su versión en oro. Así que yo sé que al final querían ver el análisis para saber si vale la pena o no. Y bueno, chicos, antes de empezar con el análisis, aquí está el manual del futuro, chicos, y aquí les vengo a proponer un reto, chicos, y es que si este video llega a 1000 likes, chicos, a 1k de likes, estaré dispuesto a comprarme este mutante en mi cuenta principal, chicos. Así que les dejo ese reto. Yo sé que puede ser mucho, pero al final también es mucho gastar 3000 de oro. Y hay que probar primero el mutante si funciona o no. Así que ahora los dejo con el análisis de este poderoso mutante Tecno Caracol. Así que bueno, chicos, vayamos a una imagen obviamente que yo he editado. Disculpen si la edición no es buena. De hecho no es buena, pero acéptenla por mí, chicos. Así que ahí como ven, chicos, Tecno Caracol será un mutante zoomorfo con cyber que tiene la habilidad de escudo, aunque en la imagen no especifico que es zoomorfo con cyber. Esos son sus genes, chicos. Cuenta con una velocidad de 3.64, una velocidad lenta, pero miren, cuenta con una vida de 5990, convirtiéndolo tal vez en el sexto mutante con más vida del juego, si no me equivoco. Creo que sí me equivoco, chicos, así que me gustaría que me dejaran eso en los comentarios, qué posición sería. Pero aún así, chicos, es demasiada vida, es un tanque en perfección, amigos. Cuenta con un daño de ambos ataques de 1770 puntos, lo cual representa muy buen daño. No el daño a la par del meta, tipo heredero, Urgan y otras cositas, pero aún así es un daño muy bueno y aproximado. 1770 pues es buen daño. Ya saben que, como les mencioné, su habilidad es la de escudo. Si ustedes entran a la Mutopedia al momento que esté disponible, me imagino que será el día viernes, obviamente de nivel 1, de nivel 4, mejor dicho, su escudo será de un 25%. Pero aquí va una estadística poderosa que obviamente ya la están viendo en la imagen. Y es que el mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de escudo alcanza un aumento del 50%, lo cual lo convierte a tener un muy buen escudo, chicos. Entonces, ¿qué creen ustedes de este mutante? Pues es muy bueno, amigos, en verdad. No será meta, a lo mejor sí, pero estadísticamente es muy fuerte el mutante. Tiene muy buena vida para esa velocidad, tiene un daño aceptable para esa velocidad y tiene un escudo grandioso para esa velocidad, chicos. Este mutante será un perfecto anti-sable y obviamente se los garantizo. Tristemente, el meta actual de los Aratomis tal vez lo impida usarse un poco, pero con la combinación correcta, obviamente sin problemas, se puede one-shotear un Aratomis, obviamente, porque esos no tienen casi vida. Pero de por sí, chicos, este será uno de los mejores zoomorfos, obviamente, que se incluirán en el juego. Solamente que hay que tener en cuenta bastante su velocidad y su habilidad al momento de congenidar. Pero como les digo, un mutante que será altamente poderoso. Así que vayamos directamente, chicos, a su recomendación de orbes. Obviamente les he clasificado 3. La primera es la mejor, la segunda es igual de fuerte pero es un poco más arriesgada, y la tercera pues ya para los que no les guste el orbe especial.
Y obviamente ya saben a qué me refiero, chicos, y es que la primera combinación de orbes directamente debe ser la Fortitanque. Chicos, es la mejor para él. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. ¿Por qué esta combinación? Porque al final, para el meta actual, el mutante necesita más daño del que ya tiene, y por eso es el orbe especial de fortalecimiento y el orbe básico de fortalecimiento. Tratar de maximizar el daño a medida que lo ataquen. Y bueno, como ya saben, él es lento, cuenta con una velocidad de super tanque y obviamente el fortalecimiento será lo mejor de él. Esos atributos le garantizan que el fortalecimiento va a ser lo mejor en él. Y el orbe de vida para que obviamente trate de soportar lo máximo posible y que bueno, entre el escudo y la vida, tratar de tomar por lo menos un segundo turno, ya que su vida y el escudo pues lo ayudarán lo máximo posible. Así que por eso en verdad, chicos, la Fortitanque es la mejor combinación posible para este mutante. La segunda combinación es mucho más similar, pero aquí no le pondrán un orbe de vida, sino que le pondrán un orbe de fortalecimiento, chicos. Irán por ese full fortalecimiento, chicos. Tratar de que lo que él ataque pues se lo one-shotee, y al momento de matarlo, de eliminarlo, pues que el escudo sea lo más alto posible y bueno, que te tanquee por lo menos otro o 2 turnos, o si es posible aguantar y que sea posible redundantemente, chicos, repitiendo la misma palabra, soportar un segundo turno y obviamente guanchoteo tras guanchoteo, chicos. Guanchoteo significa que te bajas a un mutante de un solo golpe, así que es muy representativa esta combinación, pero como les digo, tengan cuidado con los Spin Furies, con los Zeus, porque con esta combinación obviamente pues te van a hacer trizas en el momento, pues ni te das de cuenta, te acaban, ellos te agarran 3 turnos y tú no haces nada. Bueno, obviamente el juego trata de un 3 versus 3, pero es un dato que deben de tener en cuenta. Y bueno, chicos, la tercera combinación es para aquellos que no les guste el orbe de fortalecimiento o simplemente no tengan. Pueden armar con esta combinación, chicos, la de velocidad, ataque y escudo. Ojo, no es la mejor, solamente es la más opcional de acuerdo a sus estadísticas. Tratar de aumentar su velocidad para que supere a esos mutantes que son 4 de velocidad, 4.17, lo máximo posible, chicos. Tratar de emparejarlos para aquellos metas, ya saben a qué me refiero, Urgan y herederos que no tengan velocidad. Y obviamente orbe de daño, porque hay que aprovechar que le colocaron velocidad, que el primer turno sea esencial. Y el orbe de escudo para tratar de aguantar lo máximo posible. Y porque si ya le colocaste velocidad, pues hay que aprovechar también ese escudito que al final es alto. Con esto lo aumentarás. Y el orbe de ataque, obviamente, aparte de aumentar tu daño, pues aumenta en un poco porcentaje el escudo. Así que esta es la tercera mejor combinación. Y obviamente no supera las primeras, pero también es muy buena combinación. Así que, chicos, en verdad espero les haya gustado el video. Obviamente todavía me falta recalcar, pero aquí les digo, déjenme en los comentarios cuál sería su combinación favorita y qué otra cosa lo armarían. Obviamente tiene el daño suficiente para ponerle absorción de vida, pero no tiene la velocidad adecuada para ello. Y obviamente ya no hay otros orbes que sean meta, porque lo que es debilitamiento no sirve, lo que es herida pues menos sirve. Y ya, creo que descarto una habilidad, tal vez sea la de respuesta, pero sinceramente no tiene tanto daño como debería. Y además pues es legendario, recuerden, solamente tendría orbes para 2 espacios básicos y sinceramente no sería lo mejor. Obviamente es un zoomorfo, deberían tomar en cuenta, no creo que la respuesta sea la mejor, pero es algo conciso. Así que déjenme en los comentarios, chicos, si comprarán al mutante. Yo sinceramente les digo, es fuerte, amigos, es fuerte. En verdad lo valdría, pero deberían de tener en cuenta sus zoomorfos. Si es preferiblemente que ustedes aprovechen que si un turno de madre de dragones, si ya tienen al Spin Fury, ya tienen como contrarrestar un poco más los sables o los zoomorfos. Pero les recuerdo, obviamente este es un counter perfecto para los sables. Es de que es counter con la combinación correcta. Y bueno, les recuerdo que también está el Rinotauro por ahí. El Rinotauro tiene la misma vida, creo que tienen la misma vida. El Rinotauro tiene la misma vida. Pero ¿qué pasa? El Rinotauro obviamente tiene menos daño y tiene una habilidad algo mala, mejor dicho, es la más mala del juego, una de ellas. Y bueno, ¿qué pasa?
Que el Tecno Caracol, pues sí, eso sí, es más lento, no conviene su velocidad, pero tiene una mejor velocidad. Así que deberían de tener eso en comparación. Déjenme si quieren en un video, les aclaro si sería mejor al final tener el mismo Rhinotauro o el Tecno Caracol. Les recuerdo, el mutante estará en la tienda disponible 30 días, chicos, un mes entero. Así que espero reflexionen, piensen en este video análisis, su recomendación de oro para aquellos que lo vayan a comprar, y pronto se vienen más videos, tal vez comparando el Tecno Caracol con otros mutantes, para que así validen su respuesta y pensamiento sobre comprar al mutante. Así que sin más nada que decir, chicos, dejen ese poderoso like, se pueden suscribir y bueno, sin más nada que decir, aquí es donde me despido y vayamos como siempre a esos saludos. Y le mandamos un enorme saludo al primero de los comentarios, y es para el grande de Ricardo Soriano. Super saludo para Andrés Lur, saluditos para la máquina de Armijos Jorlin, mega saludito para Daniel Ventura, uno más por supuesto para el miembro del canal Matías. Le enviamos un saludo a Raúl con carne, penúltimo saludito para el grande de Lisette Grefa, y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Foxue. Así que ya saben, cracks, que les haya gustado el video, que les haya entretenido y servido principalmente. Y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get